Bueno chicos, en este video vamos a hablar sobre las distintas expresiones que existen para escribir una función cuadrática. Antes que nada vamos a recordar que una de ellas es la que más estuvimos usando en las últimas clases, que es esta, ¿ven? La polinómica, donde tenemos el término cuadrático, tenemos el término lineal y tenemos el término independiente. En esta función, los números o los parámetros protagonistas son los coeficientes a, b y c, ¿no es cierto? Los podemos identificar enseguida solo haciendo la observación para este tipo de escritura en la función cuadrática. Pero no es la única manera que nosotros tenemos para escribirla. También existe la manera canónica, ¿sí? Donde los números protagonistas son primero el coeficiente a y también las coordenadas x e y del vértice, ¿sí? Son los números que vamos a poder observar a simple vista si trabajamos con la forma canónica. Así que es lo que vamos a necesitar en definitiva averiguar, y recordemos que nosotros ya aprendimos y ya vimos cómo calcular el vértice de una función con sus respectivas fórmulas y procedimientos. Eso lo tenemos que tener en claro. También existe la forma factorizada, ¿ven? Es esta. Acá los números que predominan son, por un lado, otra vez el coeficiente a, que lo tenemos ahí adelante de todo multiplicando, y las dos raíces, x1 y x2, que nosotros también aprendimos a averiguarlas a través, por ejemplo, de la fórmula resolvente, ¿sí? Ahí es donde vamos a poner los números que correspondan. Bueno, yo les tengo dos ejemplos preparados, ¿sí? Donde en base a una función tenemos que tratar de reescribirla según lo que nos piden, en la forma que se nos pida en la consigna, ¿sí? Miremos el ejemplo 1. Me hablan de que el vértice de la función f de x, que la tenemos acá, expresada en forma polinómica, ¿ven? Podemos ver el número a, b y c claramente, es este punto, el punto 2 menos 13. Y me piden, obviamente, si me hablan del vértice, que la escriba en forma canónica. Así que lo que yo hice fue copiarme acá cómo es la estructura o la fórmula general, ¿sí? de la función expresada en forma canónica. Y lo que vamos a hacer ahora es ir reemplazando, estoy viendo que me falta la y, ahí la estoy por agregar. Vamos a ir entonces, dije, reemplazando en cada lugar el número que corresponda, ¿sí? Lo primero que nosotros podemos observar, ahora sí está bien escrita, en la función escrita en forma polinómica, o sea, la que me dan acá, es que el número a, que es uno de los que necesitamos, vale 3, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que la x del vértice vale 2 y la y del vértice vale menos 13. Eso quiere decir que ya tenemos los tres números que nosotros necesitamos para poder cumplir con la consigna. Entonces vamos a empezar a reemplazar cada número en su lugar a ver cómo nos queda escrita esta función. Obviamente donde está el número a va a ir el 3, ¿sí? Luego vamos a armar este paréntesis que aparece al cuadrado, la x es de la fórmula, la vamos a escribir, y donde tenemos que escribir menos x del vértice, es lo mismo que decir menos 2 en este caso. Tengo que tener cuidado en caso de que mi x del vértice sea negativa, porque voy a tener que aplicar la regla de signos. Supongamos que es menos 1, ¿no es cierto? Estoy dando un ejemplo que no está escrito en pantalla, pero x menos menos 1 sería al revés, x más 1. Así que cuidado, porque una cosa es el menos de mi número y otra cosa es este menos que ya me impone la fórmula canónica, ¿sí? Y por último, donde aparece más la y del vértice, vamos a escribir más menos 13, que aplicando la regla de signos nos queda simplemente menos 13, ¿sí? Entonces acá ya terminaríamos y quedaría escrito el resultado de esta forma. Lo remarcamos para que quede lindo y para que se pueda diferenciar de todo el procedimiento, y terminamos entonces de escribir la forma canónica para esta función que se nos dio de manera polinómica. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo número 2, donde hay que escribir a partir de una función polinómica la forma factorizada. Acá, cuidado, porque no me da la fórmula escrita, ¿sí? De manera polinómica, sino que me dice directamente el coeficiente a es igual a menos 1 y las dos raíces que vos necesitas son menos 3 y 7. O sea, me da todos los datos que yo necesito a pesar de que no me da la fórmula en sí. Entonces, igualmente estamos en condiciones de comenzar a escribir la forma factorizada. Vamos a ir siguiendo a través de la fórmula general, que yo ya la tengo acá copiada, todos los pasos necesarios para ir reemplazando.
En donde aparece el número a vamos a poner el menos 1, ¿sí? Y luego vamos a armar los dos paréntesis que aparecen multiplicándose entre sí. Y vamos a tener mucho cuidado con los signos, porque miren lo que nos va a pasar. Para la x1, que es menos 3, si yo escribo x menos menos 3, me va a quedar x más 3. Y para la x2, que es 7, x menos 7 no me va a traer ningún problema, directamente me queda así. Esta que quedó acá escrita es la forma factorizada de la función que me describen en la consigna, ¿sí? Así que bueno, una consideración importante es esto de que siempre estos signos menos que aparecen ahí adelante de x1 y de x2, lo que van a hacer es que cuando yo le ponga el número que corresponda me cambie el signo. Fíjense que yo veo acá más 3 cuando la raíz original era menos 3, yo veo acá menos 7 cuando la raíz, digamos, original verdadera es 7, ¿sí? Bueno, vamos a remarcar entonces el resultado y vamos a pasar a otros ejemplos más que tengo para mostrarles. Quedó de esta manera las dos consignas ya terminadas, ¿sí? Ustedes piensen que con lo que nosotros estuvimos trabajando en clases va a ser muy fácil escribir la fórmula canónica y factorizada porque ya anteriormente les voy a haber pedido que grafiquen, para eso van a tener que ya haber calculado las raíces, el vértice y demás, o sea que se trata simplemente de reemplazar y de ser muy cuidadoso con estos detalles de los signos, nada más. Bueno, lo que vamos a hacer en este tercer ejemplo es completar algunos cuadros parecidos a los que estuvimos trabajando en clase, donde me daban una función escrita de alguna manera, no me aclaran de cuál, y yo tengo que completar lo que se me va pidiendo en el cuadro. En los 4 cuadros vemos que se nos pide el coeficiente A, eso sabemos que es muy fácil de identificar porque siempre está como delante de todo, y después de acuerdo a lo que se nos pide, nos vamos a dar cuenta de qué manera está escrita la función. Por ejemplo, si se nos piden las raíces, podemos ya presumir que está escrita de forma factorizada porque las raíces las podemos observar en ese estilo de fórmula, ¿sí? En cambio, cuando se nos pide el vértice, podemos presumir que la función está escrita en forma canónica, porque en la forma canónica lo que podemos observar o identificar es la x y la y del vértice, además del coeficiente a. Entonces vamos a empezar mirando las estructuras de las fórmulas que las estamos conociendo de a poco, a completar lo que se nos pide. Vamos por lo más fácil. El coeficiente a para esta primera función que se llama h de x va a ser el número 1. ¿Por qué? Porque si bien yo no lo veo, sé que acá hay un 1 multiplicando a todo, ¿sí? Así que bueno, en ese caso, a pesar de que no lo veo, me doy cuenta de que es el 1. Las raíces las voy a extraer de cada uno de estos paréntesis que aparecen multiplicándose uno con otro. Pero me tengo que acordar de que en la fórmula aparecen con el signo opuesto. Si el paréntesis me dice que esto es x menos x1, me voy a dar cuenta de que x1 es el 2, ¿sí? Así que esta es la primera raíz, menos 2, y ahora vamos a ver la otra. La otra va a ser menos 1. ¿Por qué va a ser menos 1 si yo veo un más 1 escrito en la fórmula? Porque este más 1 salió de escribir x menos menos 1, ¿sí? Así que yo tengo que pensar en cómo fue escrita esta fórmula, qué número se puso ahí siguiendo la estructura de la misma, ¿sí? Vamos a la segunda. G de x se llama. El número a, el coeficiente a, es el que aparece, ya sabemos, adelante de todo multiplicando. Pero veo no un número, sino solo un signo menos. ¿Qué número será ese? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta de que es el menos 1. Menos es lo mismo que si dijera menos 1 por, ¿sí? Y las raíces, bueno, hay una que la vamos a sacar sin problemas, que es la que corresponde a este paréntesis, x menos 3. Me doy cuenta que la primera raíz es 3. Y ahora vamos a ver qué pasa con la segunda, porque no vemos un paréntesis. Pero otra de las cosas que vimos en clase es que esta x es como si saliera de un paréntesis como este. Si yo escribo x menos 0, el paréntesis me quedaría así, pero sabemos que x menos 0 lo podemos escribir más resumido, solo x, ¿sí? Así que siempre que en una función que está escrita en forma factorizada me aparece solo la x multiplicando es porque la raíz que le corresponde a esa porción de la fórmula es 0. Bueno, terminamos con la forma factorizada, vamos a la canónica. Para empezar vamos a completar el coeficiente a, que es lo más fácil, para n de x va a ser 1, nuevamente porque nos pasa algo parecido acá, es como si tuviésemos el 1 multiplicando ahí adelante.
Y después vamos a darnos cuenta de que, mirando la estructura, hay un menos delante de la x del vértice, por lo tanto, yo tengo que pensar en que ese menos ya fue aplicado cuando se escribió la fórmula y el número original, el que yo necesito extraer para escribir el vértice, va a ser el número opuesto. Entonces, x menos 2, yo veo el menos 2, quiere decir que la x del vértice es 2, ¿sí? Voy a escribir el vértice como corresponde porque es un punto. Y la y del vértice, al tener un más adelante, otra de las cosas que también dijimos bastante en clase, va a mantener su signo, el que vemos, por fórmula. Así que va a ser el punto 2 menos 3. Vamos a la última. El coeficiente a para k de x va a ser menos 1. Nos pasa algo como nos pasó antes acá en g de x. Y las coordenadas del vértice van a ser las siguientes. Punto 7, 1. Vemos que la x cambió su signo con respecto a cómo yo lo veo en este paréntesis, pero sin embargo la y lo mantuvo. ¿Sí? Bueno, sean muy cuidadosos con los signos, porque lo demás realmente se trata solo de reemplazar. Así que bueno, esto es lo que me interesaba que ustedes más tengan en claro de las distintas maneras de escribir a una función cuadrática. Nos vemos en el próximo video.